Imagínense que un día te levantas en la mañana o vienes de regreso al trabajo y se te aparece una figura divina o una nave espacial. Una nave espacial de otro mundo, extraterrestre. Que de ellos salga una figura humanoide y te empiece a hablar. Cuando estuve investigando acerca del proyecto Bluebeam, parte de un periodista canadiense. Y es interesante cómo hay una degradación en él. Él dice que cuando le cortas la lengua a un hombre no demuestras que está mintiendo, sino que no quieres que lo que él está diciendo sea escuchado. Pero es que yo me creo más que los gobiernos del mundo quieran hacerte creer que llegan los extraterrestres a que los extraterrestres lleguen. Realmente no hay una sola prueba de que haya vida fuera del planeta. El proyecto Blue Box fue una investigación oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses entre el 1952 y 1969 para analizar más de 12.000 avistamientos de ovnis. Porque hay muchas barreras muy serias para que tú me digas que un extraterrestre va a venir a la Tierra. Tan solo superar la velocidad de la luz y decir que algún día vamos a lograrlo es como que yo te diga que algún día voy a dibujar un círculo cuadrado. 2 o más drones sostienen en el aire un sistema que genera una cortina densa de vapor, de agua, niebla artificial o partículas reflectantes. Son los mismos drones que te crean el ambiente para que se pueda reflejar la imagen. No creo que haya habido un contacto entre seres humanos y algo extraterrestre nunca. Y creo que si los hay, ni tú, ni yo, ni los hijos, ni los nietos, ni los nietos de los nietos podrían ver ese extraterrestre. O sea, es raro, pues. Estamos hablando de 12.000 avistamientos. Bienvenidos, gente, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Ingeniarte Podcast. Esta vez en una nueva temporada, si se quiere, que comience un poquito conspiranoica. En el episodio anterior hablamos de algunas teorías de conspiración bastante... O bastante, diría yo. O bastante conspiranoico. Sí, digo poquito porque todavía no sé si vamos a mantener este rumbo conspiranoico. Ahorita en un año y pico nada más hablamos de conspiraciones y tenemos que tener gorritos de aluminio en la cabeza. Bueno, este año se prestó mucho para eso. Exactamente, eso es lo que mencionamos en el episodio anterior, que han pasado una serie de coincidencias o de hechos llamativos a lo largo del año que dan para que mucha gente se ponga conspiranoica y crea que si vivimos en una simulación, que si hay una élite que lo planea todo, que si esto, lo otro, etc. Que solo estamos siguiendo un guión. Puede ser. Sabes que una forma de entender la idea de Dios que yo llegué a desarrollar, vamos a decirle así, fue entender a Dios como el escritor del libro que es el mundo. Más que nada porque, bueno, estaba, si se quiere, reconciliándome con esa idea y, bueno, me gusta mucho escribir y de ahí surgió la comparación. Pero a veces parece que vivimos en un guión. Esa es parte de la teoría que vamos a abordar hoy, que es el famoso proyecto Bluebeam, como se le conoce. Proyecto bastante interesante. Y que abarca no solamente ese, sino que abarca otros proyectos más. Es que todas estas teorías se enlazan unas con otras, muchas de ellas. A veces una te lleva a creer en otra en mayor o menor medida. Por lo menos, si quieres creer en esta hipótesis del proyecto Bluebeam, estás llevado a creer en que hay una élite que controla el mundo o que influye en él como mínimo. Así que para que la gente que no sepa qué carajo es el proyecto Bluebeam, para que no anden flotando como cuerpos a la deriva, ¿qué has oído? ¿Qué propone? Le voy a poner en contexto a todos nuestros oyentes. Imagínense que un día... Y haciendo símbolos masónicos, van a decir. Imagínense que un día te levantas en la mañana o estás corriendo en la tarde o vienes de regreso al trabajo en la noche y se te aparece una figura divina, sea lo que sea que creas, quizás un Buda, Jesucristo, no sé, dependiendo de lo que tú creas, o una nave espacial. Una nave espacial. Una nave espacial no humana.
sino una nave espacial de otro mundo, extraterrestre. Y que de ellos salga una figura humanoide o una deidad suprema. Y que lo empieces a escuchar y te empiece a hablar. A ti, de entre todos los seres humanos que hay en la faz de la Tierra, ¿Por qué? Porque sí, porque tú eres tú especial. eres el elegido. Y si estás suscrito, eres aún más especial. Suscríbete. Eres especial para nosotros. Somos los protagonistas del mundo. Esto es una simulación que corre en la mente de uno de los dos. Y ahorita no estamos hablando por medio de el altavoz de tu teléfono, de tu computadora o de tu televisor. Estamos hablando directamente en tu cabeza. Piénsalo, piénsalo. Entonces llega esta figura. Esta figura que viene, hay dos cosas. Una, donde esta se presenta como una divinidad y viene a ser una sola religión y a según la religión real a la cual todos se tienen que abocar, a la cual toda la humanidad debe empezar a seguir y adorar y a regirse por sus principios. por sus principios e ideas. Y dos, donde estas figuras alienígenas vienen a conquistar la Tierra y si viste Día de la Independencia, se vuelva un día de la independencia real y donde toda la humanidad nos unimos como hermanos que somos para contrarrestar las fuerzas del mar que vienen del exterior. En esto se basa el famoso proyecto Blue Beam. Básicamente, la idea de que lleguen unas figuras de otro lugar, vamos a decir extraterrestres, a unir a la humanidad de una forma u otra, ya sea porque van a aparecer como enviados celestiales que van a traer la verdad, la revelación y el conocimiento que no tenemos, o que llegan a matarnos, que quieren la Tierra porque quieren la Tierra, no sé qué irían a hacer con ella, pero quieren conquistar la Tierra y nos unimos a ellos. Quieren unas arepitas. Tienen arepas. Unas cocadas. O vienen por el petróleo también. O quieren nutrichicha. Vienen por la nutrichicha, ese es el verdadero botín. Sabes que eso que comentas del Día de la Independencia es muy curioso. Cabe mencionar que si escuchan relámpagos o el techo, son los extraterrestres. Está lloviendo en este momento. Está lloviendo en este momento y bueno, como todavía no hemos llegado al proyecto HARP, no vamos a hablar de eso. Es el de la semana próxima. Bueno, fíjate que ahorita que comentas eso, hace unos años hay un cómic que también se hizo película de superhéroes, de hecho muchos lo consideran el mejor, que se llama Watchmen. No sé si lo has visto o viste la película. Es donde sale un tipo que tiene una máscara blanca con manchas negras que parecen como una mariposa. Ah, sí. Y otro que es el Doctor Manhattan, que es un hombre azul con una especie de diana en la frente, que es súper poderoso. No, eso no recuerdo. Bueno, no, ¿sabes cuál es ese personaje? El primero, sí. Primero. La película de Watchmen, además de que el Doctor Manhattan se parece mucho a Elsa de Frozen, hay algo muy curioso, es que al final de la historia, estábamos la historia se escribe en el trasfondo de la Guerra Fría, entonces estaba la amenaza de una guerra inminente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra nuclear, y se detiene por una presunta invasión extraterrestre que no era real. Un personaje que antes era un héroe, no recuerdo cómo lo hace, pero él solo organiza una especie de ataque extraterrestre. Crea como una especie de kaiju, de estos monstruos que salen tipo Titanes del Pacífico, que llega y hace un gran ataque, un gran desastre que mata a mucha gente y muere. Como la abeja que te pica y muere al hacerlo, algo así. ¿Entiendes? Y de ese modo acababa la guerra, porque la humanidad, al pensar que no están solos, se unían para prepararse en caso de que estos extraterrestres volvieran.
Bueno, sí, es algo así más o menos. Ujú. Es un ejemplo de... Y es interesante. Mira, cuando estuve investigando acerca del proyecto Bluebeam, parte de un periodista canadiense. Ok, Y es interesante cómo hay una degradación en él muy perspicaz. ¿Por qué? Porque al principio la foto, él aparece en una persona coherente. así, coherente, bastante limpio, representable. Y después aparece el mítico eh, locos de teorías conspirativas Ok, que vive en una camioneta, en una van, en las montañas, calvo, con con una barba. barba muy grande, o ya sea con una camisa de flores hawaianas, o con una bata. Tuviste Gravity Falls, ¿verdad? Ajá, El viejo McGucket, que era un científico todo elegante y después se fue degradando y era el ajá. loco del pueblo. Bueno, así, Algo así. así. Resulta ser que él en sus investigaciones, es interesante un punto, porque se habla mucho que desclasificaron este documento del proyecto Bluebeam, pero realmente no hay ninguna desclasificación del documento. Ujú. Yo me sorprendió porque yo tampoco había oído de nada de desclasificaciones al respecto. De lo que hay desclasificación es de un proyecto llamado Blue Book. Ajá, sí había oído de él. De él es que hay, entonces muchos se agarran y tienden a confundirlo. No, como para que ustedes vean que Que el incluso lo gobierno reconocen. sí, sí lo tenía en sus planes, que tal, que no es teoría conspirativa, sino que sí se iba a dar. Bueno, resulta ser que no. Todo era una falacia. De la cual este hombre sacó un libro donde explicaba a cabalidad cómo se podía dar cada una de estas cosas, cada una de estas hazañas, y cómo el gobierno iba a controlar a las masas, iba a hacer un nuevo orden mundial, iba a haber un nuevo gobierno, uno solo, y cómo nos iban a controlar a todos. Ok. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque te comenté hace un momento que este tipo venía de una degradación. Pasados los años y después del libro, él le quitan la custodia de sus hijos. Le quitan la custodia de sus hijos. Tú dirás, ¿por qué le quitan la custodia de sus hijos? Porque según el gobierno, él no estaba apto como para atenderlo. Después, él muere repentinamente, después de haber pasado la noche anterior en la cárcel. Al vienen, lo meten preso porque tuvo unos problemas con la ley. Lo meten preso, pero no duró mucho tiempo preso, sino como una noche, solamente lo tuvieron. Lo meten preso, el otro día lo sueltan y amanece él en su casa Ah, ok, no es que muerto. murió en la cárcel, sino No, no, que no, aparece muerto en su casa aparece muerto después. en su casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con estas muertes así repentinas. Que Que dan para sí, sospecha de que alguien está haciendo sí, algo y que callaron a alguien que él estaba venía diciendo. diciendo que no, que ha recibido amenazas del gobierno, que ha recibido amenazas de entes secretos, que se calle, que deje de estar hablando ese tipo de cosas. Le quitan la custodia de sus hijos, lo meten preso, al otro día amanece muerto. O sea, entonces el auge de él crece y las teorías que él ponía eh, se, o sea, se empiezan a ver como reales. Empiezan a parecer convincentes porque la Ajá, gente dice, ok, si los... Hay una frase en Juego de Tronos de Tyrion que él dice que cuando le cortas la lengua a un hombre no demuestras que está mintiendo, sino que no quieres que lo que él está diciendo sea escuchado. ajá. O sea, es la explicación por la cual cuando suceden este tipo de cosas, la gente dice, "Mm, a lo mejor decía que era verdad,
ya no porque lo que está diciendo me resulte coherente, sino porque mira que dijo esto y Desapareció. curiosamente le pasó. Sí, da para... Sí. Bueno, él puedo decía comprender que la NASA, las Naciones Unidas, estas entes como la ONU, Sí, que no sirve un carajo, sí, eso es verdad. que estaban todas cupulando, estaban todas Me imagino, una orgía de países con gente copulando. estaban todas dispuestas a hacer un nuevo orden mundial. Entonces iban a utilizar este tipo de método. Bueno, el proyecto se perdió, la teoría se perdió un poco. Fue olvidada al pasar de los años cuando entra el auge del internet, porque estamos hablando del 94, que empieza todo este auge de la teoría de Blue Beam. Ok. Cuando entra la etapa del internet, se empieza a hablar en los foros nuevamente de este proyecto. Entonces se empieza a hablar. Igual fue muriendo poco a poco. Sí, se fue perdiendo la credibilidad. Porque, a ver, en ese momento no había ni la tecnología ni... O sea, era muy poco creíble. No convence, tú piensas, ay, ¿cómo? Entonces, ¿por qué revive esto? ¿Por qué revive? Esto revive por los nuevos inventos que se han hecho y que hemos podido ver en olimpiadas y en eventos grandes, en conciertos de famosos, donde hacen representaciones de figuras ya fallecidas y aparecen en el escenario. Entonces, de ahí es que se vuelve a avivar y a revivir esta teoría. Y es interesante porque donde es el punto de quiebre es en cuando nombra que fue desclasificado. Y realmente, como lo dije hace un momento, no es que fue desclasificado, es que volvió el auge porque desclasificaron el proyecto Blue Book. ¿Y de qué se trata este proyecto? Tú me preguntarás. El proyecto Blue Book fue una investigación oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses entre el 1952 y 1969 para analizar más de 12.000 avistamientos de ovnis. Muchos pilotos estaban reportando como que en práctica empezaban a reportar como que hemos estado viendo cosas raras. Entonces hemos intentado alcanzarlas y como que son más rápidos que nuestros aviones. O sea, es raro, pues. Entonces estamos hablando de 12.000 avistamientos. Entonces se crea el proyecto la potencia militar dominante del mundo, que haya algo que vuele más rápido que los aviones y da para... Sí, como que está raro. Ok, curioso. Está raro. Sí, es como que el Imperio Romano te viera un Jeep 4x4, que no es el carro más rápido que hay, pero es como ese animal corre más rápido que los caballos. Ajá. Y le meto tiros no, un flechazo y no chilla, por ejemplo. Sí, está como raro. Como raro. Entonces, ¿qué pasa? Se crea esto en secreto porque los archivos clasificados son proyectos que se hacen en secreto, por eso están clasificados. Pero para el que no los entienda. Y bueno, resulta ser que de los 12.000 quedan un número exacto de 701 casos que no se les consiguió explicación alguna. Ok. Menos del 10%, pero son 700. Sí. Son 700. Interesante. Son 701. De resto, fueron después diciendo que no, sabes, la mayoría de estos son aviones
secretos que se utilizan para el espionaje y obviamente no podemos decir, no, güey, lo que tú viste fue un avión Un secreto. avión secreto que yo estoy desarrollando para los rusos, porque si te digo que tengo un avión secreto, ya no tengo un avión secreto. Exacto. Entonces, otros eran vuelos comerciales, otros eran meteoritos, otros eran Globos estrellas. aerostáticos, Sí, ahí. eran cosas que fueron desclasificadas, fueron confirmando y se dio a conocer que 701 casos fueron los que no se les consiguieron explicación alguna. Ok. En esto está que también se desclasifica el proyecto MK Ultra. ¿Qué pasa con el proyecto MK Ultra? El proyecto MK Ultra lo podemos resumir con una sola palabra. No lo vamos a resumir con una sola palabra, pero lo podrías resumir con la palabra nazis. Empieza en nazis. Si no me estoy equivocando, es en el que reclutaron a muchos científicos nazis luego de los juicios de Nuremberg y los metieron en la NASA incluso, ¿no es ese? Bueno, Va no, por ahí, no, aunque creo que ese era el paper. o sea, el proyecto MK Ultra empieza en la época de la Guerra de la Fría. Guerra Fría. Entonces lo estoy confundiendo, creo que estoy hablando del paperclip entonces. Porque Tiene relación porque el del que te hablo permite que metan a la NASA a Werner von Braun, que fue el genio detrás de los cohetes que llegaron a la Luna, aunque hay gente que considera que no, pero bueno, y fue el genio que desarrolló los cohetes que llegaron a la Luna, y él era alemán y estuvo alineado con el régimen nazi. Hay sus explicaciones, que si creía en la ideología, que no le importaba y simplemente se callaba o no le importaba mientras le financiaran. Ese es otro tema aparte, pero por eso lo mencionaba, ¿no? El MK Ultra entonces es en el que experimentaron hasta con cosas paranormales, ¿no? experimentaron con muchas personas. Ajá. Lo que, Sí, se lo había confundido. Esto se vuelve turbio porque se dio a conocer los documentos, se equivocaron en un envío de documentos y resulta ser que se lo enviaron a una empresa y la empresa los publicó. Dijo, mira, gracias. Y los publicó, se hicieron públicos, entonces después como que el gobierno salió disculpándose que sí, que ya no lo iban a volver a hacer, que ya no lo iban a volver a hacer según ellos. Creo que el MK Ultra está directamente relacionado con la aparición del que después sería el Unabomber, Ted Kaczynski, no sé si te suena. No. Ese caso lo quiero traer en otro episodio. En otro episodio les prometo y te prometo también que vamos a hablar de el Unabomber, que es bastante interesante también y se une con estas cositas. Es bastante curioso. Bueno, este proyecto me pareció muy interesante porque el gobierno se arma una paranoia porque muchos pilotos que fueron tomados como rehenes por la Unión Soviética y por China empezaron a hablar mal del país, de Estados Unidos. Uh-huh. Porque es que tú no puedes hablar mal de Estados Unidos. ¿Qué vaina es esa? Si Estados Unidos es el mejor país del mundo. ¿Por qué lo harías? O sea, ¿no? Entonces estos pilotos empezaron a hablar mal de Estados Unidos, de su país, y ellos no pudieron decir como que, o sea, ¿por qué fallos tenemos? Que esta gente está hablando mal de nosotros. No, ellos dijeron, no, esta gente le lavaron el cerebro. Bueno, yo había escuchado una vez en un documental que una forma de... ¿Cómo fue? Una especie de adoctrinamiento que los chinos creo que lo utilizaron con prisioneros estadounidenses, era que todos los días los ponían a escribir por horas o incluso menos tiempo frases como el capitalismo no es tan bueno, el comunismo no es tan malo y cosas así, para ir ablandando su percepción del tema. Bueno, es una forma que es efectiva. El gobierno dijo, no, aquí tiene que haber algo malo. O sea, esta gente cómo va a decir que su país Igual también los entiendo. No tanto para que critiques a Estados Unidos, porque al final, si algo bonito hay en Estados Unidos, a comparación de muchos otros países, que al menos puedes criticarlo y te puedes cagar en Trump y decir lo que te dé la gana de Trump. Y bueno, en otros países tú no puedes sacar un Winnie Pooh porque a lo mejor a cierto líder no le gusta. Yo no los culpo porque una cosa es que tú hables mal de Estados Unidos y otra cosa es que hables bien del comunismo.
Exacto. Yo diría, ojo, Son dos cosas muy este diferentes. tipo llegó al coche. Yo creo que el comunismo podría servir. Algo me le hicieron a este hombre, yo. Examínenlo. Examínenlo. Ahí sí hay ahí sí hay que preocuparse. Pero ajá, yo había sabido que incluso con el famoso MK Ultra probaron con cosas como la visión remota, la telepatía, el control mental. O sea, no es que probaron, pero quisieron ver si era posible. Sí, su objetivo principal era desarrollar técnicas de control mental, interrogatorio psicológico y debilitamiento de prisioneros para utilizarlos durante la Guerra Fría. Parece interesante, ¿no? O sea, querían hacer también como espías dobles. Bueno, te voy a regresar tu prisionero, pero ahora tu prisionero trabaja para mí. Si tú me adoctrinaste al mío, yo agarro los tuyos, te los adoctrino y te los mando para allá. Ajá. Entonces, ellos, a partir de que esta gente empezó a hablar mal, dijeron, no, los chinos y los rusos han creado una máquina o un dispositivo que puede controlar la mente. ¿Y cómo es eso que los chinos y los rusos van a tener uno y yo no? Porque el tío Sam también necesita controlar la mente de ellos. De mis enemigos. Es interesante porque empezaron a administrarles lo que es LSD. Ajá. Y sustancias psicotrópicas. Empezaron a meterse también con la privación sensorial y el aislamiento, la terapia de electrochoque masiva, la hipnosis y abuso psicológico. Yo no me imagino este tipo de cosas. Y, o sea, lo traes aquí. Más que todo esto, hipnosis y abuso psicológico y terapia de choque. La privación sensorial es la más dura de lo que poco que yo investigué sobre el tema hace un tiempo ya, pero la privación sensorial era una de las más duras. Es impresionante que suena a nada y era devastadora. Llegó a ser devastadora con las personas en las que se probó. En Canadá, sobre todo. Llegaron a hacerlo en Canadá, en hospitales psiquiátricos de Canadá. Muchas veces con personas que quién sabe qué. Nada que ver, nada habían hecho y bueno, vaya. Pero sí, o sea, te imaginas estar en una sala y de repente entre una gente la silla con una moneda. Mira la moneda. Ahora vas a creer en el que eres una Eso sería potente. Una abeja. Ahora eres un dinosaurio que empieza a gritar ahí. Bueno, ajá, Proyecto Blue Book, MK Ultra y el Proyecto Blue Beam. Y Blue Beam. Todo esto, bueno, ¿qué pasa con esto? La relación de todos estos documentos y estos experimentos le dio combustible a la teoría del... Porque ¿qué pasa con el proyecto de MK Ultra? O sea, ya estás queriendo trabajar con la mente del ser humano, queriendo controlar la mente. Y ¡pam! Eso fue combustible para alimentar esta idea. O sea, güey, ya, aquí está. Esta gente quiere controlar la mente de nosotros. Entonces sí tiene mucho sentido lo que es el proyecto Blue Beam. Y, o sea, sí, tiene algo de sentido. ¿No? Y eso cuando le sumas el famoso cuento del primado negativo y las películas ahí, no sé si tenías algo al respecto. Yo ahorita hablo de ello. Si bien yo soy, y me he vuelto además más escéptico respecto al tema y hay muchas cosas que no me compro, evidentemente lo del proyecto Blue Book y el proyecto MK Ultra y el paperclip que comenté no es teoría de conspiración, es así, es cierto, y no sorprende porque tampoco es algo que ni siquiera solo haya hecho Estados Unidos, muchos países han hecho sus cosas similares. Los mejores alucinógenos y drogas las tiene Francia, por ejemplo, para que veas. Y es curioso, ¿no? Pero hay una parte por la que a mí me puede sonar a sentido esto, y ahorita hablo de ello, pero es que yo me creo más que los gobiernos del mundo quieran hacerte creer que llegan los extraterrestres a que los extraterrestres lleguen. Bueno, es interesante porque, ¿sabes? Últimamente han estado saliendo muchos videos de que en tal ciudad se presentó una nube
y se veía como si hubiese una nave donde había muchas luces, A los encuentros donde... cercanos. No sé Ajá. si la viste. Entonces, yo me puse a investigar y me puse a hablar con la IA. Fue interesante porque en medio de la... Nunca le toqué el tema, pero ella lo sacó. Tú sabes que el proyecto Bluebeam se basa, es que es mediante satélite, que se va a reflejar la figura y Ujú. vamos a ver una figura holográfica, pero que es una señal venida de satélite. También hay que poner el contexto que en los 90 ni remota idea lo que era un dron. O sea, no había posibilidad de que tú en esos años digas, no, sí, un dron. O sea, porque no, pues. O sea, sí, no, No no había ni había, una pizca no había nada parecido a un dron. Quizá en ciencia ficción indudablemente ya se había tocado la idea de naves no tripuladas que se utilicen militarmente y fuera de lo militar, pero no, la gente no lo tenía tan presente en su cabeza como nosotros hoy en día que Exacto, oímos Ucrania, drones y ya, perfecto, sí, drones en Ucrania exacto. es lo más normal del mundo. Pero ¿qué se había en ese momento? Satélites. Ujú. Satélites. ¿Los satélites dónde están? En el espacio. Y o sea, para su momento era más creíble un satélite que decir un aparato que me proyecta una broma mientras que vuela. O sea, no te lo voy a creer ni te lo voy a comprar. Porque mi imaginación no me da para eso porque no existe. Entonces, ¿qué existe? Un satélite que está en el espacio y puede enviar señales a la Tierra. Entonces, sí, te la compro. ¿Por qué? Porque un satélite sí puede enviar señales a la Tierra. Ujú. Entonces, que un satélite venga y me proyecte una figura divina o una figura extraterrestre, sí, puede ser que pase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mencioné los drones y todo esto? Porque me puse a hablar con ChatGPT y me dice, no, ¿sabes? Es imposible que un satélite proyecte una imagen tridimensional en la Tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de luz. Y tú sabes que la luz necesita rebotar con algo para que pueda reflejar una figura. Entonces, si un satélite no puede porque el primero se refraccionaría con la atmósfera y segundo, o sea, tendría que chocar con el piso la luz para poder chocar con algo para que pueda reflejarse y no, ya en el piso ya no, en el suelo ya no va a dar, pues, no va a dar. Entonces yo como que, bueno, sí, tiene sentido esa explicación que me estás dando, pero si esa proyección de un satélite, yo le sumo un dron O que muchos, choque, más que nada, muchos drones, eh, sí, pero o tanto, sea, pero, puse uno, por pues, ejemplo. pero obviamente podemos hablar de mucho. Si choca contra un dron, me dice, cónchale, si choca contra un dron, sí se puede. Pero me dice, pero no es tan factible, porque los satélites más cercanos están a 300 y a 500 kilómetros de, o sea, de la Tierra. Sí, están demasiado Sí, lejos, eso está muy no, lejos. Entonces, realmente, para que se proyecte un astro de luz y pueda reflejarse, y, o sea, eso que no es tan fácil tampoco. Los satélites no es que pueden así proyectar luz, y ya tampoco. sí, él me dijo, es complicado la vaina. Pero me dice, entonces empecé, bueno, a ver, dame opciones. ¿Qué opción tendría yo para poder formar una figura? Entonces me empezó a dar las especificaciones de los drones. Y hay una que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó mucho la atención? Eh, ya te voy a decir. Mira esta. Existen tres formas en las que los drones permiten crear estas imágenes flotantes en el cielo. Pantallas de vapor o agua cargadas por drones. Pantallas de vapor o aguas cargadas por drones.
Y yo dije, cónchale, se parece mucho a las nubes estas que de repente aparecen en las ciudades y empiezan a aparecer luces dando vueltas como si fuese una nave. Porque la mayoría de las recientes apariciones que han habido y los videos que han sacado, siempre es una nube densa que los tapa, que no se mueve, una nube que está ahí. Y si estamos hablando de nube densa, tienen que ser nubes cargadas de agua. Para que una nube se pueda mantener también estática, tiene que estar cargada de agua. Porque si es una simple nube, simplemente el viento la arrastra y ya, pues. Pero si ella está cargada, si es vapor, si tiene agua, se va a mantener estática. Y es como que, ok, ok, esa tiene mucho sentido para las apariciones que han aparecido hace poco. El problema es controlar ese poco de agua, ¿eh? El problema es la generación o la precisión para saber dónde, o sea, tanto generar ese tipo de nubes o saber cuándo se puede generar en un entorno específico ese tipo de nube que tienen esa forma encima y nubes que ya vienen con esa forma. No, pero así. son nubes artificiales que los mismos drones crean. Igual está. Porque mira, dos o más drones sostienen en el aire un sistema que genera una cortina densa de vapor, de agua, niebla artificial o partículas reflectantes. Ok. Son los mismos drones que te crean el ambiente para que se pueda reflejar la imagen. ¿Cuántos drones harían falta para hacer una vaina así, eh? Ubicado en Y tierra cargados de agua, pues está. o en un dron cercano, dispara unas de la luz sobre esa niebla, haciendo que la imagen parezca flotar libremente en la noche. Ok. Y las apariciones que han hecho han sido en la noche también. Ok. O sea, Es más fácil ocultar algo en la noche. Bueno, técnicamente debería ser más fácil porque hay menos luz, entonces a lo que sea que tú quieras iluminar, pues sí, brillará más. además está en medio de una nube con mucha niebla donde no ves muy bien qué hay dentro de ella. O sea, como que, ok, está interesante esta teoría. Y alimenta mucho el proyecto Bluebeam. Sí. Que a esa vamos. Ya está empezando a experimentar. Podemos así decirlo. Podría ser. ¿Y usted? ¿Qué opina? Yo creo que la única razón por que me suena coherente es porque para mí tiene más sentido que alguien quiera hacerte creer que llegaron a la Tierra a que hayan llegado. Porque yo creo que, bueno, no es algo que yo crea. Realmente no hay una sola prueba de que haya vida fuera del planeta. Que ya una cosa son las estimaciones que me dice la gente, que dicen las personas que el universo es muy grande, que estadísticamente tendría que suceder, que es absurdo creer que con lo grande que es el universo no se ha generado vida en otro lugar, pero eso ya no es prueba de nada, sino es una estimación, que no se la va a despreciar, pero sigue siendo una estimación y no es una prueba de. Y que yo sinceramente no creo, primero, no creo que haya habido un contacto entre seres humanos y algo extraterrestre nunca, y creo que si los hay, ni tú, ni yo, ni los hijos, ni los nietos, ni los nietos de los nietos podrían ver ese extraterrestre. Porque, del mismo modo que el universo es muy grande, y lo que sea que haya afuera seguramente está demasiado lejos para que si quiere venir acá, le dé por llegar, vaya a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras muy serias para que tú me digas que un extraterrestre va a venir a la Tierra. Que la primera es la velocidad de la luz, que es insuperable y no hay ni puede haber tecnología que la supere. ¿Por qué? Te lo preguntarás. Para explicar por qué. Esto lo estoy investigando y se me ocurrió este ejemplo. ¿Tú te acuerdas del T-1000, creo que se llamaba, de Terminator 2? Ajá. Que es el androide este líquido que tomaba cualquier forma. Ahora imagínate un T-1000 que con cada movimiento, cada paso completo que da, se vuelve un 0.0001% más sólido. Y así. Cada paso que da se vuelve un 0.01% más sólido, pero exponencialmente. ¿Qué significa? Que con cada movimiento
se vuelve más sólido que en el anterior. Ujú. ¿Qué se le va a pasar? Que va a llegar un punto en el que no se va a mover. La velocidad de la luz es igual porque para que algo con masa aumente su velocidad necesita más energía para aumentarla y cada vez necesita más y más y más. Y la velocidad de la luz es ese límite a partir del cual necesitas una energía infinita para superar esa barrera. Y hay forma de generar energía infinita porque es infinita. Y la otra, porque esto lo investigué bastante, preguntando, ok, con la IA precisamente, ¿cuáles son los problemas de los viajes interestelares? Y el primero era la velocidad de la luz. Ok, yo le pregunté, ¿y hay forma de saltarse ese problema sin superar la velocidad de la luz? Y me dijo que existía algo llamado el motor de curvatura, que incluso es el que aparece en Star Trek, que es una tecnología para mover a voluntad el espacio. ¿Qué significa? Es como que yo coloco este teléfono acá y en vez de mover el teléfono hay una alfombrita, entonces yo jalo la alfombra y muevo el teléfono. Ah, ok. Entonces es Ok. una forma de que expandas el espacio que está detrás de ti Ujú. y contraigas el que está delante para acercarte a las cosas. Tanto así que la distancia, técnicamente los planetas sí se están alejando muchos más rápido que la luz, pero no es que se estén moviendo, es que el espacio entre ellos se vuelve mayor. Ok. Dice, ok, interesante, ¿no? O sea que el espacio se sigue extendiendo. Ujú. eh, Y es cada vez mayor. Y es al final, es como, si no me equivoco, en este dato puntual es tipo exponencial. Mientras más lejos estás, más te alejas más rápido. Entonces, está jodido. Si pudieras hacer eso, bueno, está genial. El problema es que una de las muchas barreras que hay que superar es que se necesita energía negativa, que no se sabe si existe, o ya también más llamada materia exótica, que no se sabe si existe. Perdón, no se sabe si existe en grandes cantidades. ok. Se ha creado en experimentos, pero de forma microscópica. Ok. Y se reduce la cantidad que necesitas a niveles planetarios de esto. Entonces es como, perfecto, mira, para viajar a Próxima Centauri, a conocer a nuestros amigos los extraterrestres, necesitamos simplemente un Júpiter de combustible en forma de materia negativa. Ah, mira, perfecto. ¿Y esa vaina de dónde la sacamos? Bueno, aquí tengo un poquito. Es del tamaño de 3 átomos. Ah, mira, no te falta nada. Tenemos el tanque casi lleno, hermano. ¿Ok? Entonces, estas razones son las que me hacen pensar, mira, si llegaran a salir mañana con que no, contactamos con seres que han llegado de la galaxia tal y cual, yo diría, ¿Y no crees que puede existir una civilización que esté tan avanzada que pueda no romper tengo, esas barreras? no tengo razón para creer que existe. Ese es el Pero problema. también no tienes razón para no creer que no exista. El problema es que necesitas razones para creer en algo, más no necesitas razones para no creer. O sea, yo no necesito demostrarte que aquí hay una espada invisible. Yo tendría que demostrarte que aquí tengo la espada invisible. No tendría que demostrarte que no la tengo. Si yo te digo que esta es una espada invisible que toca a cualquiera, que mata a todo el que la toca, ahí sí podrías tú demostrarme que no existe porque solo pasas la mano. Pero si yo digo que hay una espada invisible y que no puede ser tocada, o sea, ajá, ¿cómo? ¿Por qué debería yo creer que esta espada existe siquiera? Si no me estás dando formas de corroborar su posible existencia. No es que no pueda existir o no hayan formas, pero como que me digas que podría, o sea, ¿por qué podría haberlas? Podría ser perfectamente posible. De hecho, el tema de por lo menos tan solo superar la velocidad de la luz y decir que algún día vamos a lograrlo, es como que yo te diga que algún día voy a dibujar un círculo cuadrado. O sea, el avance tecnológico tiene ciertos límites y uno de ellos es, por ejemplo, crear cosas ilógicas. Fíjate que incluso esta energía negativa o materia exótica de la que te hablé, la forma más precisa de describirla es la antinada. Porque
técnicamente, la materia exótica también la consideran un elemento esencial para crear los famosos agujeros de gusano, Ok. que son, bueno, huecos en el espacio-tiempo que te Ujú. llevan de un lugar a otro. La teoría de estos agujeros de gusano, que tampoco se sabe si existen realmente, aunque matemáticamente se dice que pueden existir, es que pueden ser lo mismo que los agujeros negros. Un agujero negro se forma por una masa acumulada y un exceso de gravedad que Ujú. curva el espacio de tal forma que podrías abrirle un hueco. Es rarísimo, pero desde la física así es como funciona. ¿Y qué pasa? Que para tú hacer un agujero de gusano con tanta gravedad, tú necesitas mantenerlo abierto. Entonces, una materia negativa no sería algo que genere gravedad, sino antigravedad, que en lugar de atraer, No repela. repele. Entonces, es como el vacío más absoluto porque ya ni siquiera es que tú no tengas absolutamente nada, es tener menos. Así de Como fumado, mi cuenta de banco. así de fumado es. Números negativos de materia. Entonces quedó, verga, ¿cómo creas tú eso? Y los agujeros de gusano encima tienen un problema, además, que tú tienes que ir y ponerlo allá. ¿Qué significa? Yo quiero crear un agujero de gusano entre mi casa y mi otra casa en Dubái, que no tengo otra casa en Dubái. Pero digamos que pudiera hacer ese agujero de gusano. Yo tendría que colocar aquí una puerta e irme a mi otra casa en Dubái para colocar la otra puerta. Ahora dime de qué nos sirve hacer eso para ir a viajar a la galaxia, no sé, ni siquiera la galaxia, Sí, la estrella más exacto. cercana, Tendrías que ir tantos hasta años, allá para hacer tantos años a otra la velocidad de puerta. la luz para colocarla ya, para que después podamos hacer el trayecto rápido. Por eso es que la única razón, no necesariamente la única, pero la principal por la que a mí me puede convencer la idea de que un posible encuentro entre civilizaciones extraterrestres y humanas se dé, es que creo más en la posibilidad de que me quieran vender eso a que pase. Porque incluso hay otro problema, que es cómo carajo nos detectan. Esto sí, ya ahí me meto más en lo que me decías ahorita de podría haber otras formas, pero por lo menos incluso lo que es la tecnología humana no ha generado señales claras para ser detectada de lejos. Porque la mejor forma de detectar alguna anomalía es con las ondas de radio y no han avanzado demasiado lejos por el poco tiempo que llevamos como especie lo bastante avanzada para emitir esas anomalías. Hay otras formas, estas las llaman bioseñales los astrónomos, que nos dicen ciertos componentes en una atmósfera que no deberían poder generarse naturalmente, como en el episodio en el que hablamos del compuesto que está en la atmósfera de Venus, que es la fosfina, que solo surge de seres vivientes. Entonces hay gente que considera la posibilidad de que esa fosfina sea la muestra de que hay algún tipo de forma de vida en Venus, porque en la Tierra solo se genera con, Con agentes vivos. con agentes vivos, no de forma natural. Entonces, esa es una forma de que a lo mejor una civilización extraterrestre que llegara tendría que haber detectado alguna biofirma. O sea, qué sé yo, unos niveles exagerados, qué sé yo, de metano, por ejemplo, que no sé si es un compuesto que solo se pueda generar porque hay un ecosistema vivo, pero pongamos metano. O sea, que estén en su galaxia ya y de alguna forma detecten, mira, este planeta tiene demasiado metano, a lo mejor hay vida, y vinieran, pero vendrían viniendo probablemente cuando había dinosaurios. Entonces, que, a verga, pero sería incluso muy cómico. La IA me dio este ejemplo. Imagínate un extraterrestre que compra, mira, te hemos vendido esta parcela en este sistema solar. Perfecto, ahí lo que hay es dinosaurio. ¿Qué es un dinosaurio? Estos animales, estas cosas. Ah, perfecto. Y cuando llega, ¿y esta mierda qué? Claro, que me dijeron que había dinosaurio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ah, bueno, mira, no, salieron estos monitos aquí. Oh, pero no joden tanto. Evolucionaron. Sí, Ahí déjalo tranquilo, que se ellos mismos murieron. se eliminan. Sí, se murieron. Déjalos quietos que a lo mejor acaban con ellos mismos. Bueno, por eso es que yo soy más, no soy tan escéptico con esta teoría como lo soy con otras.
A ver, te doy mi punto de vista. El proyecto Bluebeam no lo veo tan descabellado. Quizás en los 90 sí me hubiera parecido. He dicho que, ¿qué? Que fumó. Sí, pero ahorita, con el avance de la tecnología y que obviamente no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a seguir avanzando, yo digo que sí es muy probable. Lo que se me hace un poco complicado es que, ¿sabes? Es una proyección que tienes que hacer mundialmente, donde todos lo tienen que ver, todos lo tienen que Donde ver. tienes que convencer a Putin, solo voy a decir a Putin, de que es buena idea dejar de ser el dueño de Rusia para, mira, vamos a mandar todos en el mundo. Bueno, eso no lo veo tan problemático, Igual, a la ver, verdad. técnicamente un gobierno centralizado tampoco implica que desaparezcan los que mandan en ciertas regiones, ¿no? Porque igual, esto lo decía incluso Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, que para la administración y la organización de recursos, y él lo aplicaba a tropas, armas y todo eso, recursos en general, y esto lo hace mi hermano Magdiel cuando jugábamos StarCraft, y era una de las razones por las que cuando me ganaba bien, porque él dividía sus tropas en grupos pequeños. Y es un consejo que Sun Tzu daba: divide lo grande en cosas más pequeñas. Y suena muy interesante. Claro, Y claro, si tú quieres gobernar una estructura enorme, no vas a poder, de hecho es imposible tener el control absoluto de todo en tu vida. exacto. Que tú me vengas a decir que vas a controlar tú solo lo que pasa en tu ciudad, está sopla aquí, no vas a poder. Entonces, a menos que tengas subordinados a los que les dejes control de ciertas zonas y puedas supervisarlos, y hasta ahí, control absoluto, absoluto, al menos de humano a humano no se puede tener. Con IAs y herramientas de ese tipo sí ya está bastante. Aunque yo te digo, o sea, tú te pones a pensar y el control total es un poco absurdo. O sea, ¿qué vas a hacer con el control total? Sí, entiendo. Es la... Ahorita que dices eso, me recordó a otro argumento que a mí se me ocurría con el tema de razones por las que aliens vengan de motivo violento a la Tierra. Y es, piénsalo, sinceramente, ¿qué van a querer? ¿De qué les sirve? Y te lo voy a poner así. Ya te hablé de la dificultad de superar velocidad de la luz, de dificultad de crear un motor de curvatura, es una vaina que contraiga y expanda el espacio-tiempo a tu voluntad. Si tú tienes la tecnología para hacer eso, ¿para qué carajo tú quieres petróleo? ¿Para qué carajo tú quieres oxígeno? ¿Para qué carajo tú quieres agua? ¿Para qué le vienes a quitar a este planeta si tú eres una civilización tan avanzada? En la novela El Marciano de Andy Weir, el protagonista es un astronauta que se queda varado en Marte y él destila agua utilizando combustible para cohete, y se puede hacer. O sea, es plausible. ¿Qué significa? Que si un hombre con esa preparación se queda en Marte con esos recursos y tiene suerte, hubiera podido hacerlo. Podía haber muerto en una explosión, de hecho al protagonista del libro casi le pasa, pero es plausible. ¿Qué significa esto? Si una especie puede hacer esto con el espacio, ¿me vas tú a decir que no puede generar agua? Que no puede, que tiene que venir a este planeta a sacarle el agua para llevársela. ¿Me vas a decir que no pueden componer el oxígeno, por ejemplo, si en caso de que lo necesiten? No sé, nos utilizan como alimento. ¿Me vas a decir que no pueden tener mejores formas de alimento? A ver, ahorita el ser humano quiere experimentar, que a mí me parece atroz y tú lo sabes, con la carne sintética. Si tú puedes hacerle esto al espacio, a ver, crear carne en tubos debería ser mucho más fácil. ¿Y crear humanos? Entonces, ¿para qué los vienes a buscar aquí si los puedes crear? No, pero ese detalle, que si lo puedes crear. Pero entonces, ¿para qué los vienes a buscar aquí si los puedes crear? No, que la pregunta es si los puedes crear. ¿Cómo así? O sea, que te gusten comer humanos.
Criar, dices tú. comer humanos, Ajá. entonces tienes que buscarlo aquí porque no puedes hacer un Pero humano. ¿cómo le pueden gustar los humanos si nunca los ha probado? Tendría que haber venido aquí a probar a ver si le gusta eso. Exacto. Que vengan a probar. A ver, igual, te digo, es hasta más convincente esa parte, porque cuando tú tienes tanto poder, a lo mejor te mueves por capricho. A ver, llega un punto de la vida, de la existencia, donde ya tú quieres es experimentar cosas nuevas. Ujú. Eso sí es Por lo cierto. menos hay muchos testimonios de muchas personas que dicen que han sido abducidos y que experimentan con ellos, que ellos no recuerdan, son muy vagos los recuerdos, pero dicen que han experimentado con ellos y de repente aparecen aquí en la Tierra nuevamente, pues. Eso he oído también. Entonces, a ver, si quieren estudiarnos, como... Interés científico es más plausible, te lo veo más plausible que venir a robar recursos. Sí, O sea, es como, ¿qué le voy a robar yo a un chimpancé? O sea, es como que mis gatos estén comiendo y la gatarina, y los peores que los estúpidos me gruñen si yo me les hacía cuando estoy comiendo. Pendejo, yo no voy a comer lo que te acabo de tirar en el piso. Pero mi pobre gato, encima es una pulga así. Igual, ¿sabes que ahorita hablando de esto, hay una escena muy curiosa en una película? ¿Quién quita? Porque igual esto es especular. La película La Guerra de los Mundos, otra de Spielberg, que está obsesionado con los extraterrestres. Es una invasión extraterrestre, es una de sus películas en las que los aliens son malos, generalmente son benévolos en su concepción de sus cosmovisiones suelen ser buenos. Y hay una escena en la que uno de estos extraterrestres que llegan a la Tierra en una especie de trípodes, como los de Chicken Little, así, con 3 patas, y uno de ellos sale y se queda embobado viendo una puta rueda. Viendo una puta rueda unas ruedas que de la de fortuna. bicicleta. Ah, de bicicleta. Ok. Una puta rueda de bicicleta. Y entonces, claro, quedas como que estos cabrones llegan con trípodes. Ok. Y es más eficiente usar una puta rueda, no voy a voltear el vaso porque se le cae el líquido, pero es más eficiente hacer esto que crear una máquina que tiene que soportar su peso en 3 patas, que tú le rompes una y se cae esa mierda. Tú reviéntale una llanta a un carro y puedes seguir avanzando, aunque no es lo ideal. ¿Y qué pasa? Es tanto, ni siquiera es una estupidez del propio autor de la obra. Y aquí metiéndome más en la, Sí, sí, claro. en la imaginativa. Ni siquiera es una estupidez del creador de la obra. Es una forma de decir su avance y su camino tecnológico fue tan distinto al nuestro que algo tan estúpido como una rueda no se les ocurrió. No se le ocurrió a ninguno. No, y tiene sentido. O sea, tiene mucho Fíjate que sentido. Sí, es las dos cosas. Por un lado me resulta increíblemente ridículo y por el otro puede tener sentido porque fíjate, ¿por qué me puede resultar ridículo? Porque es como el que te llegue y te dice, el comunismo va a funcionar porque yo digo, no, y mire, todos los que lo intentaron antes son estúpidos y a ti tú vas a ser el que sí va a poder. Esto lo hace, ¿cómo se llama este cabrón? Brandon Sanderson, en sus novelas, y hay una parte en la que la protagonista es una novela de fantasía y ella intenta utilizar sus habilidades mágicas de una forma muy novedosa, no le resulta, y después el mismo autor te lo pone en sus pensamientos. Es absurdo que a nadie se le haya ocurrido antes, porque ellos hacían magia ingiriendo sedimentos en líquido de metales. Ok. Y había otros que utilizaban el metal y lo cargaban. Por ejemplo, tú agarras el metal y acumulas fuerza en él. Entonces estás medio día con la mitad de tu fuerza. Y esa fuerza está guardada en el metal. Entonces tú después agarras ese metal y recuperas esa fuerza y ahora tienes tu fuerza y esa extra y eres más fuerte por un rato. Y ella agarró un metal que estaba cargado de otro e intentó ver si podía consumir esa fuerza guardada y no pudo. Entonces después ella dice que es ridículo que a nadie se le haya ocurrido antes. Claro. Porque es como muy... Es muy obvio. Sí, es tan obvio y es como que, mira, tú nunca viste caer una pelota, tú nunca viste caer una fruta, tú nunca viste algo medianamente redondo rodar por el suelo para que no se te ocurra la rueda. Pero al mismo tiempo puedo pensar, bueno, mira, el ser humano tiene
antropocentrismo. Al final, como decían muchos filósofos griegos, si los caballos pudieran imaginar en dioses, fueran creados dioses con forma de caballo, Exacto. entonces quizá el cerebro de otro organismo pudiera no darse cuenta, del mismo modo que nosotros podemos no darnos cuenta de obviedades Ujú. que a lo mejor esos extraterrestres no notaron. Es que sí, es verdad, a veces nosotros tenemos cosas tan obvias en nuestras caras que Que puede ser que no sí, hemos advertido y están ahí. a lo mejor una civilización más avanzada pensó más que el que se dio cuenta que con una rueda era más fácil. ¿Sí? Quizá hay algo mucho más fácil y eficiente que la rueda Lo que pasa es y que, ¿sabes? A no se nos ocurrió. veces es cuestión de... Lo que pasa es que estos días escuché algo que decía, cóchale, mm, está alejado, la realidad no es. Que muchas veces los inventos que tenemos fueron hechos por vaguedad, por flojera, porque somos flojos. Sí. Entonces necesitamos que sea más fácil, que el trabajo sea más fácil. Ujú. Entonces, Y también por mm, miedo, también, por miedo. sí. Ya que estamos hablando mucho de extraterrestres y es una razón por la que mucha gente tampoco se le hace demasiado difícil creer que haya similitudes entre el pensamiento de una posible civilización extraterrestre y la nuestra. Te lo explico así. El ser humano es el depredador ápice de la Tierra, que significa que como especie somos lo más peligroso. O sea, de hecho, es más probable que a mí me mate otro ser humano que a mí que me vaya a matar cualquier otro animal, incluido un mosquito. ¿Un mosquito? No sé, estadísticamente no recuerdo. Pero no, es más difícil que me mate un perro, un oso, un puma, un león, un tiburón. Es más difícil que me mate cualquiera de ellos a que me mate otra persona. Ah, ¿qué significa? ¿Que los seres humanos somos el único ser viviente bruto que se mata entre sí? Pues todos los animales se matan entre sí, principalmente. Todos Exacto. se matan entre sí. Y esto es una cuestión. Si somos el depredador ápice, todos esos avances, como por ejemplo una lanza, es porque nosotros con un león no tenemos nada que hacer. Lo siento, mi hermano, que le encantan las artes marciales como a mí, o que está como un puto gorila de tanto ejercicio. Usted no me le dura un ratico a un león, a un gorila, ni a un... No, usted no, yo sí. Pero bueno, Sobre todo. sobre todo. Sobre todo yo. Oh, ¿y por qué? Ahora, si tú agarras un palo y se lo estacas en el costado, a lo mejor lo matas. El miedo a que este animal me mate me lleva a desarrollar esas herramientas. Y Ujú. ese miedo, esa necesidad de sobrevivir, te lleva a avanzar científica y militarmente. El avance militar es un buen indicativo del avance tecnológico de una especie. Porque muchos avances tecnológicos que tenemos, Internet Sí, incluido, es por gracias a la industria a militar. la industria militar. Porque al final esto lo expone muy bien Michael Crichton en la novela Esfera. Michael, yo te lo he comentado, es el autor Mm. de Jurassic Park, que había un aparente encuentro extraterrestre en un grupo de científicos y solo había un militar. Y el militar estaba obsesionado con las armas del extraterrestre. Y los científicos, muchos de ellos tiraban como que estos militares brutos solo piensan en tiro, en pelea. Y el psicólogo del grupo que se da cuenta, no tiene sentido. Si este tipo viene de un planeta en el que hay otras formas de vida con las que ha tenido que competir, ha tenido que competir, Mm. ha tenido que competir. El ejemplo de MMA no puede faltar. Yo tengo que pelear con alguien, tengo que estudiarlo y tengo que mejorar mi técnica y mis herramientas para ver cómo le gano. Estoy compitiendo y esa competencia me hace mejor. Sí, o sea que si tú ves a este que tienes estas armas, que son muchísimo, por demasiado, más avanzadas que las tuyas, ¿cómo será la del enemigo? Exacto. Si yo sé que cuando tú peleas, tú haces mucho esto, tú me estás regalando la cara. ¿Y qué pasa? Cuando yo noto que este oponente me regala la cara, me vuelvo más hábil a notar cuando un oponente me regala la cara y atacar ahí. Ujú. Militarmente, pelear y pelear y pelear lleva a la mejora del que gana. Sí. Del que gana, por supuesto. Entonces, si este ser viene de otro planeta y ha tenido que competir, es probable que sea como nosotros en el sentido que ha tenido que competir con otras especies de su planeta Ujú.
y con otros de su especie. Así que a lo mejor tiene armas, porque todos tenemos armas, porque las uñas de mi gato son armas para Sí, defenderse de otros gatos y para cazar ratones. sobrevivir. Entonces, no es tan O a lo mejor no, y nosotros estamos aquí de paranoicos y esa gente es puro amor y amor y paz. paz, Son hasta hippies, porque, les gusta el cannabis. porque también Eh, el avance tecnológico lleva a periodos de paz cuando la amenaza de acabarse es peligrosísima. Ya nos está acabando el tiempo, pero hay hipótesis que establecen la posibilidad de bombas nucleares planetarias. Vaya. Si tú lanzas un misil del tamaño de una persona a la velocidad del 95% de la velocidad de la luz, 6 te acaban con lo que hay. Ok, 6. 6 proyectiles de ese tamaño Ok, lanzados a la velocidad suficiente ocasionan un desastre que pueden dejar inhabitable un planeta. vaya. Lo que a lo mejor podría ser que estos presuntos aliens tienen a nivel planetario lo que nosotros tenemos con las bombas atómicas y se han vuelto quizá más pacíficos y solo están investigando. Lo que sí me choca, o lo que yo no compro de esta teoría, es que tú me vengas a vender que tenemos que adorar a los extraterrestres y que son una suerte de, si llegan, de dioses que nos van a traer, sí, nos van a traer el conocimiento, sí, pero no son ningún dios. O sea, y es interesante porque para muchos el fenómeno ovni tiene todo para ser entendido como una religión. Ujú. Tiene todito. Pero bueno, me imagino que ya nos vamos quedando sin tiempo. O ¿Sí? todavía podemos seguir hablando paja. No, ya espero que hayan entendido. Yo no entendí nada, este hombre menos, pero bueno, Hablé sí. de una nave que necesita menos que nada. Necesita alucinada para funcionar. ¿Tú crees que yo entendí esa mierda? Si O ven a sea, Buda bajando ajá. o a Mohammed, no, ¿cómo se llama? A Mohamed, el de los musulmanes, Mahoma. Mahoma. Así ven a Mahoma bajando. Quizás no puede ser. A ver, esto se relaciona mucho también con lo del apocalipsis, que el apocalipsis también te advierte donde vendrán falsos cristos, Ujú. donde así que esto también La puede ser Biblia habla de, apocalíptico. la Biblia habla de una cosa repugnante, que podría ser, si te lo quieres tomar literal, podría ser que falsos aliens, IA, Ujú, ciertos avances tecnológicos que rozan que se pasan por atrás la ética y el respeto a ciertos ujú. principios morales que deberían ser inamovibles. Y no, es peligroso, es interesante y es necesario que reflexiones ante esto, porque, a ver, estamos hablando de un libro que fue hace más de 2000 años escrito y que puede estarse cumpliendo. Este Sí, tipo de sí. cosas como el anticristo, donde dice la palabra, donde hasta los más fieles serán engañados. Y fíjate en algo. Incluso al que no le gusta cuando hablar de Biblia y hablar de Jesucristo y hablar de Dios, ok, no creas en Dios, no creas en Dios, pero, ajá, me dices que llegan extraterrestres. Y estos extraterrestres tienen una civilización tan avanzada que no la comprendemos. Suena lógico decir, ok, hagamos todo lo que nos dicen, porque ellos saben. Eso, si no te gusta la religión, porque no quieres sentirte estúpido, porque le estás haciendo caso a un libro de 2000 años, y no te gusta creer en un señor con barba, que la idea del señor con barba es ridícula, es una forma de entenderlo, no es como tal, pero ajá. Si no te gusta creer que hay un Dios que creó el universo, porque no te gusta que ese Dios te diga qué hacer, tampoco tiene mucho sentido que tú me vengas a comprar que tienes que hacerle todo el caso a un extraterrestre que a lo mejor no es extraterrestre. Exacto. Porque, me vas a disculpar, llega un extraterrestre y dice, no, vamos a hacer esto. Lo que hablamos en el episodio de OVNI, suicidio masivo. Los Ujú. extraterrestres dijeron, desvivisión masiva. Lo vamos a hacer. Usted tampoco sea tan pendejo, yo me va a disculpar. O sea, usted puede saber todo lo que sepa, pero mire, si a tu papá no le hacías caso, tampoco le vengas a hacer todo el caso del mundo a Haití, digo yo.
Pero Pero bueno, reflexiona en eso. Estás a tiempo. Todavía no ha el fin del llegado mundo. el fin del mundo, como lo conocemos. Como lo conocemos. Como lo conocemos. Como lo conocemos. Técnicamente. Porque, a ver, puede ser que te ponga de esclavo una máquina antes de que venga Jesús. ¿Quién quita? Está más Como cerca de cambian las eso. cosas. En fin, esperamos que el episodio, esos son los extraterrestres ahí saboteando, ¿eh? Esperamos que el episodio les haya gustado, se cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.